Sencillo, pero directo y bueno. Muy bien, pues vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 119. Yo no sé la razón por la que el Señor ha puesto en mi corazón el deseo de hablar varias semanas sobre la palabra de Dios. Creo que si siempre ha sido importante, lo es más hoy que nunca. La palabra de Dios, nosotros amamos la palabra de Dios, decimos amarla, pero la verdad es que debemos preguntarnos cuánto la amamos, cuánto la leemos, cuánto meditamos en ella. Son cosas que debemos preguntarnos, hermanos. La palabra de Dios, esta tarde, si Dios quiere, tendremos una película, bueno, un documental, mejor dicho, dura 50 minutos o por ahí, y trata con la Biblia española, la de Reina Valera, pero nos da un trasfondo de cómo se llegó y cómo podemos ir nosotros a llegar a tener esta Biblia. Así que espero que, si podéis, vengáis también esta tarde. Es parte de este énfasis que queríamos dar. Dejamos el libro de Santiago por una vez, pero vamos a hacer este énfasis, porque mucho me temo que estamos siendo muy negligentes con la lectura de la palabra de Dios. Si no fuera así, el Señor no creo que me pondría este deseo. No culpo a nadie, ni me dirijo a nadie en particular, como hablábamos ayer. Hablo en general. La lectura, cuando no tienes tiempo, ¿qué es lo que falla más? Leer la Biblia. Porque aún orar, puedes orar por la calle. Yo no quiero presumir de nada porque no tengo nada de qué presumir. Pero yo me di cuenta que estoy todo el día hablando con el Señor. Claro, como no tengo nada, o sea, nadie, quiero decir, puedo dedicar más tiempo, ¿no? Pero yo voy para allá y para acá y voy hablando con el Señor y le pido esto, aquello, le doy gracias por aquello y por lo otro. Esas flechas que yo le llamo, ¿no? ¡Siu! Un momento. ¡Siu! Pero leer hay que sentarse, hay que apartar un tiempo y ponerse a leer. Y además de eso, hay que darse cuenta de lo que se está leyendo. Porque no se trata de, bueno, he leído 3 capítulos hoy, ya está. ¡Ja! ¿Y de qué trataban? Uy, no me preguntes. Quisiéramos hablar sobre la palabra de Dios. Así que vamos al Salmo 119 y leeremos los mismos versículos que la semana pasada. No siempre vamos a hacer esto, pero en esta ocasión, como es una continuación de lo que hablábamos la semana pasada, 119 versículos 9 a 16. Y nos dice así la palabra del Señor, Salmo 119, todo el Salmo está dedicado, es un Salmo el más largo de todos, y está dedicado básicamente a la palabra del Señor. Pero esta porción nos dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Acaso los jóvenes tienen que limpiar su camino? Sí, no solo los jóvenes, pero los jóvenes. Con guardar tu palabra es la manera de hacerlo. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Guardar tu palabra, mandamientos, palabra del Señor. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Los dichos son la palabra de Dios. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos, la palabra de Dios. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Los juicios de su boca son la palabra de Dios. Me he gozado en el camino de tus testimonios. Estos son los testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. ¿Veis el énfasis? La palabra del Señor, de una manera, estatutos, pensamientos, dichos, ¿verdad?
Vamos también al Salmo 19. Salmo 19, del 7 al 14. Y estos versículos también nos hablan de eso. El versículo empieza con una frase tremenda. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando miramos al cielo, no tenemos más que ver la bóveda de esta creación que Dios ha hecho. Y si me hicieran caso a mí, se ahorrarían mucho dinero los estados que hacen cohetes y cosas de esas. Porque eso está hecho para la gloria de Dios. No van a encontrar nada. 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 No van a encontrar nada. Por más que investiguen y miren, fueron creados para la gloria de Dios, para que podamos mirar al cielo y decir cuán grande es nuestro Dios. Los hombres llevan años y años, desde los 50, 60 por ahí, tirando cohetes para allá y para acá. Y cada vez tienen aparatos, ¿cómo se llaman esos? Telescopios más potentes que llegan más lejos, ¿verdad? Pero no han llegado al final. Curioso, ¿no? Llegan a no sé cuánto, tan lejos. Y no han podido. Bienvenido. No es la primera vez, ¿verdad que está? No, la segunda. De verdad, es que yo me acuerdo que estuvo la otra vez por su cara. Muy bien. Pues bienvenido de nuevo. Que Dios le bendiga. No han llegado al final. Yo no sé si tiene final. ¿Alguien lo sabe? ¿El firmamento tiene un final? ¿Tiene aquí empieza y aquí acaba? No lo sé. No lo sé. El Señor habla de que los va a recoger como un pergamino, los va a enrollar. Fíjate tú, con lo grandísimo que es el universo, ¿no? Pero no es mi tema. Simplemente le doy gloria a Dios por este versículo. Versículo 7 dice así del Salmo 19. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Claro, si los guardamos. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. No creo, hermanos, que podamos agotar, por mucho que predicase sobre este tema, no creo que podamos agotar nunca este estudio sobre la palabra de Dios. Nunca podremos dejar de aprender. Tendremos que dejar mucho para cuando estemos en la eternidad con el Señor, porque si es la palabra eterna, va a necesitar toda la eternidad para que sigamos aprendiendo, ¿verdad? La semana pasada dimos comienzo a esta pregunta: ¿por qué Dios nos dio su palabra? O en otra manera, ¿por qué Dios nos dio este libro? Hoy, con la ayuda del Señor, quisiéramos ahondar un poco más y me gustaría continuar, como he dicho, semanas posteriores, pero pudimos ver el primer punto, que es que Dios nos dio su palabra para nuestra instrucción. Una de las cosas. Y no pretendo encerrar en estos 4 puntos, contando con este que ya dimos la semana anterior, nos quedarán 3 para este domingo, pero no pretendo encerrar toda la palabra del Señor en estos puntos. Simplemente recordar que la palabra del Señor nos ha sido dada por estas razones, aunque pudieran haber muchas más. ¿De acuerdo? Leímos
¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Dónde vas a encontrar tus errores? La Biblia es la que te dice dónde están tus errores, cuáles son tus y mis errores, o nuestros errores. Fuera de ella, y por eso decía la semana pasada y en otras ocasiones, decíamos que ningún hombre podría haber escrito la Biblia, como dicen, es que la Biblia lo han escrito los hombres. No creo que ningún hombre pudiera alcanzar el punto de reconocer sus propios errores. Nadie se apuntaría a sí mismo. ¿Sabéis que en la antigüedad los reyes tenían sus cronistas, sus escribanos, pero se limitaban a escribir las cosas buenas que hacía ese rey o ese ejército? De las cosas malas no se hablaba mucho. Y eso es lo que tenemos la tendencia todos de hacer. Hablaríamos de nuestras cosas buenas, nuestras bondades, nuestros descubrimientos, muchas cosas. Pero ¿quién nos enseñaría nuestros propios errores? Primero tiene que haber alguien de fuera que nos lo haga ver. Y ese que está fuera es Dios. ¿De acuerdo? A veces hemos visto nuestros propios errores, pero la mayoría de las veces nos los tienen que hacer ver, ¿sí o no? Alguien, tu esposo, tu esposa, un compañero, un amigo, ¿verdad? Mira, es que esto que haces o no está bien. El Señor se cuidó de hacerlo. Nos dio su palabra para nuestra instrucción. Recordábamos también las palabras del apóstol Pablo, que desde la niñez, escribiéndole a Timoteo, has sabido las santas escrituras, sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quisiera decir, para aclarar, seguramente todos lo sabréis, pero para aclararlo, la palabra de Dios no intenta demostrar a Dios. No intenta que los hombres puedan decir, pues sí. Empieza la palabra y termina con la idea, el pensamiento de que ya se conoce a Dios. Por eso empieza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si lo quieres conocer, aquí puedes conocerle. Se presupone que todo el mundo sabe que hay un Dios y Él dice, pues yo creé todas las cosas. Es el primer paso que nos da para que le conozcamos, ¿de acuerdo? No hay otra manera para conocerle. Podemos conocer de Él si vemos la creación, como dice Romanos 1, 19 y 20, ¿verdad? Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación por medio de las cosas hechas. Dice, de modo que nadie tiene excusa. Pero no es un libro que trata de demostrar la existencia de Dios. Se da por hecho y por entendido y por natural que todo el mundo cree en Dios. Ahora hemos llegado a una sociedad donde no se cree, se niega la existencia de Dios. Y vuelvo a decir, tampoco es este mi tema, pero vemos como la palabra de Dios es para instruir, para redarguir, para corregir, para enseñar. Por eso no debemos ser negligentes con la palabra del Señor. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Qué decíamos que era el primer punto? Dios nos dio su palabra para nuestra instrucción. Es lo primero que vemos ahí. Pero hay alguien que está interesado en que no conozcamos la palabra, que está interesado en que se manipule la palabra. Hay alguien que está interesado en desmentir la palabra. Y la verdad es que está teniendo mucho éxito. Sabe que le queda poco tiempo y tiene que hacer de las suyas. Y especialmente desde 1800, en mi criterio, de 1800 y pico para acá,
Han salido los mormones con su libro de Joseph Smith. Han salido los testigos de Jehová con su nueva versión, o la versión del Nuevo Mundo. Han salido los adventistas con su Ellen White y sus escritos. Westcott y Hort, dos eruditos, nos propusieron una escritura diferente de la que nosotros tenemos hoy, que llaman el texto crítico. El espiritismo tuvo un reauge, todo eso en el 1800. El señor Darwin salió a florecer con su libro El origen de las especies. Y vemos como desde ahí, porque anteriormente y también durante el siglo XIX hubieron reavivamientos, pero más anteriormente. Pero a partir de ahí como que alguien está interviniendo y tratando de tergiversar todo lo que tiene que ver con Dios y su palabra. Lo primero que dijo, ¿qué fue? Con que Dios os ha dicho, no moriréis. ¿Qué había dicho Dios? De cierto moriréis. Pero viene el señor Satanás y dice, no, ¿qué va? Eso no va a ocurrir. Dios debe estar equivocado. Y podemos ver esto en la medida en que más y más van pasando los años. Cada vez se profundiza más, cada vez hay menos gente que cree en la palabra de Dios. Y hermanos, de alguna manera esto nos está influyendo a nosotros. Hemos dejado de leer la Biblia como debiéramos. Tenemos más Biblias que nunca, y es cuando menos la leemos. Yo lo admito. Yo espero que tú hagas lo mismo. Los últimos 40 años, hablando de tergiversar, de torcer, de omitir, de desmentir a Dios. En los últimos, yo digo, 40 años aproximadamente, de la Biblia española han salido montones. Te invito a que lo mires. Yo no he querido traerlo porque me ha salido un montón de hojas. Las tengo guardadas como archivo porque eran demasiadas. Montones de traducciones, versiones, ¿cómo se llamarían esto? ¿Cómo llaman? Versiones interlineales, Biblias parafraseadas, Biblias interpretadas. No tienes que pensar, ya te lo digo yo todo. ¿Por qué? ¿No tenemos bastante con una Biblia? Tú vas a una librería evangélica, y esto lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo porque es una realidad. ¿Quiere una Biblia? Ah, sí, tenemos muchas, ¿cuál quiere? Oiga, yo quiero una Biblia. Una Biblia. Bueno, pero es que tenemos la pentecostal, la adventista, la no sé cuántos, la no sé qué, la interlineal, la parafraseada, Y te he nombrado 4 o 5, ¿eh? Hay muchas. De esta misma, de la versión 60, en el 77 se hizo otra. En el 95 se hizo otra. Se llama Reina Valera 95. Y hay más. Hay otra en el 2000. Fíjate, de 1995 al 2000 ha pasado tanto que hay que poner la Biblia al día. Esta es la 60, hace 4 y 2, 6, 60 años. Y yo la sigo entendiendo, ¿y tú? No me hace falta otra, lo entiendo bien. Es curioso que en otras Biblias, en otras ediciones, te dicen otra palabra, el texto es más o menos igual, pero ponen otra palabra, y entonces esa palabra, para aclararla, en el margen te explican cuál es la palabra, para que la entiendas. ¿Y sabes cuál es la palabra que ponen allí? La que tenemos nosotros aquí. Y entonces digo yo, ¿y para qué? ¿Para qué la han cambiado? Si para explicarla tienen que usar la palabra que ya teníamos, ¿por qué tienen que hacer otra Biblia? Es una pena. Es una pena lo que se está haciendo. Yo creo que
Pienso que las editoriales, yo no quiero culpar a ninguna en especial, o a todas en general, pero muchas editoriales cristianas creo que han colaborado, consciente o inconscientemente, no lo sé ni lo puedo decir, pero con el plan de Satanás de confundir a la gente con tantas versiones. Han convertido este santo libro en un asunto de mercadería. El domingo pasado, para enfatizar que la palabra de Dios nos fue dada para nuestra instrucción, leíamos también este texto. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para nosotros, para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. No vamos a reincidir más en el primer punto, ya lo dimos. Segundo punto, segunda razón. Vamos a ver esas tres que nos faltan. El Señor nos dio su palabra para nuestro crecimiento. Para nuestro crecimiento. Perdón. Segunda de Pedro 3:18 nos dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Creced en la gracia y el conocimiento. Efesios, capítulo 4, versículos 12 a 16. Bueno, vamos a coger el 11. Posiblemente lo referiremos después, pero dice: y Él mismo, este es el Señor Jesucristo, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El Señor quiere nuestro crecimiento. El Señor quiere que seamos perfeccionados. Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas. ¿Para qué? Para nuestra instrucción, para que podamos crecer. ¿Podrías crecer en tu conocimiento si no estuvieras estudiando? Hablo a los estudiantes. ¿A que no? ¿Pero cómo creces? Estudiando, aprendiendo, se crece. Pues es lo mismo en la vida cristiana. A fin de perfeccionar, hemos leído, a fin de perfeccionar a los santos y edificarlos para que no seamos niños fluctuantes, para que no venga cualquiera y nos explique una milonga, como dicen, no sé si en Argentina, una milonga, ¿no es? Nadie argentino aquí. Bueno, pero nos expliquen una historia y nos diga: ¿tú no has visto cuánta gente va de allá para acá? Entran los testigos, salen de los testigos, se van a los mormones, dejan los mormones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no saben la palabra de Dios. Si sabes la palabra de Dios y viene un mormón, tú le dices: déjate de historias. Esto es la verdad, no lo que dijo el señor José Smith. Olvídate. Yo tengo la verdad y es suficiente. Y viene un testigo de Jehová, le dicen: mira, tu traducción está manipulada. Yo tengo la Biblia. Antes de que el Señor
no me acuerdo su nombre, Russell, empezara vuestra denominación o vuestro culto o secta. Antes de eso ya teníamos la Biblia. Así que lo que él o ellos han hecho es tergiversarla por obra de Satanás. Porque yo sé a quién he creído. Pero hay que saber a quién has creído. Hay que saber a quién crees. Y creer en Dios es creer su palabra. No puedes decir yo creo en Dios y no creer en su palabra. ¿Cuánta gente hay que lo dice? No, si yo creo en Dios. ¿Os acordáis? Hebreos 11, versículo 6. ¿Qué nos habla? Sin fe, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay. Pues hay mucha gente que cree, sí, pero no dice eso solo. Crea que le hay, que los demonios también saben que existe Dios, pero no le creen. Crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y la palabra ganador significa retribuidor, compensador. No sé si llamarlo que premia, ¿vale? Que premia. ¿A quiénes premia? A los que creen. ¿La fe para qué es? ¿Para creer qué? La palabra de Dios. Si tú no crees lo que dice Dios, tú no crees en Dios. Tú crees en algo que le llaman Dios, pero no crees en Dios. Porque creer a Dios es creer lo que Él dice. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Si tú no crees lo que Él dice, no crees en Dios. La palabra de Dios, hermanos, y por eso hay tantos creyentes alrededor nuestro que no han crecido, porque no conocen las Escrituras. Y en estos tiempos no podemos aludir que, es que hay mucho índice de analfabetismo. No. Hay un mínimo de personas que no saben leer hoy en día. Lo que falta es interés por su palabra. Lo que falta es, yo quiero saber más de Dios. Eso es lo que nos falta. Pero luego viene el problema. No tenemos tiempo. No tenemos tiempo. El Señor dice, todo tiene su tiempo. Pero nosotros decimos, pero yo no tengo tiempo. ¿Verdad? Tengo tiempo para ir a trabajar, tengo tiempo para dormir, para descansar, para ver la tele, para, yo qué sé, pero para leer la Biblia no tengo tiempo. ¿Nos pasa? ¿Queremos crecer así? ¿Crees que podemos crecer? Porque es una de las razones por las que el Señor nos ha dado su palabra. La fortaleza espiritual viene de las Escrituras. Esta es otra frase, dos frases que voy a decir ahora, que son de mis apotegmas. La fortaleza espiritual viene de las Escrituras, la flaqueza espiritual de la ausencia de ellas. ¿Estás de acuerdo? El raquitismo, del que vamos a hablar ahora, a mencionar. Las Escrituras son el alimento del creyente. El raquitismo espiritual viene de la falta de alimento. Son pensamientos muy parecidos. ¿Por qué hay tanta debilidad entre nosotros? Debilidad espiritual, digo. ¿Por qué hay? Porque nos falta comer. Nos falta comer de esto. ¿Sí o no? ¿Te hace falta? ¿Nos hace falta? Una cosa que tendremos que preguntarnos es, si reconozco que me hace falta, ¿qué voy a hacer? Porque reconocer que me hace falta y seguir igual, nada cambia si no cambia nada. ¿Verdad? Si no cambia nada, nada va a cambiar. Tendrás que hacer algún cambio.
tendremos que hacer algunos cambios. La Biblia debe ser algo muy importante en nuestras vidas, hermanos. Esto ha sido uno de los grandes y penosos errores de la Iglesia Católica. Ha prohibido por siglos, ha prohibido la lectura de la palabra, siquiera el tenerla. Me acuerdo de aquella imagen en la película de Martín Lutero, la antigua, que le dice el sacerdote, el prior o lo que sea, no me acuerdo, le dice, pero ¿y qué pasaría si la gente tuviera la Biblia en sus manos, cada uno? Claro, él lo decía con temor, fíjate, sería un desastre. ¿Y Lutero qué le dice? ¿Habría más cristianos? ¿Sí o no? Pero claro, no que la tengan, que la lean, que la estudien, que la mediten. Ellos persiguieron, hablo de la Iglesia institucional católica romana, prohibían la lectura de estas preciosas, inspiradas y eternas palabras de Dios. ¿Cómo pudieron hacerlo? ¿Cómo pudieron perseguir a aquellos que trataban de hacerla legible para su tierra, para su país? Wycliffe, John Wycliffe, 1200 y pico, 1300, alrededor de eso. Tradujo la primera Biblia al inglés. Habían pasado 1300 y pico de años. Y él dijo, mi gente tiene que leer la Biblia en su propio idioma. Le condenaron, pero no le mataron. Y luego vino otro papa que dijo que lo desentierren a Wycliffe por lo que hizo, atreverse a traducir la Biblia al inglés. ¿Que no nos basta el latín? No, la gente no sabe latín. Aquí hablamos inglés. Le hicieron sacar, le vistieron con vestiduras papales al esqueleto que tenían allí, le condenaron en ese juicio y arrastraron el esqueleto por toda, no sé si era Londres, ahora no me acuerdo, quizás fuese Londres, pero por toda la ciudad, con un carro, arrastrándolo por aquí y por allá, y lo que quedó lo echaron ahí, por ahí, no sé dónde. Menos mal que él no estaba allí ya. Pero fíjate el odio que llegaron a tener, juzgar a alguien que se ha muerto, sacarlo de la tumba y hacer eso con el resto de su cuerpo. Ese es el odio que tenían. Y eso no fue en España. Tyndale fue traicionado por un amigo. Tengo la película. Es que hay tantas cosas que me gustaría enseñaros, pero que todas en un día no las puedo enseñar. Pero la historia de Tyndale es muy interesante. Él también hizo una traducción y una revisión y las iba repartiendo. Y la iglesia le perseguía. Hasta que un amigo, al igual que Judas, un amigo de él, fue a su casa con las guardias y le dijo, este es Tyndale. Y él le tuvo que decir, ¿tú? ¿Has tenido que ser tú? Un amigo que le traicionó. Porque todo eso se hacía en secreto. Casidiero de Reina, Juan Hus, muchos. Muchos tuvieron que morir por querer traducir esta palabra que tú tienes en tus manos. Esto explica la tremenda ignorancia que hay entre los católicos, generalmente hablando. Aún hoy en día, cuando ahora ya pueden tener Biblias, yo digo, si ahora pueden, ¿por qué no podían entonces? Bueno, han cambiado. Bueno, han cambiado para bien en esta ocasión. Ojalá hicieran otros cambios también, pero ¿no has notado la ignorancia que hay? Porque nosotros somos bastante ignorantes todavía de la palabra, hablando en general. Pero ellos lo son mucho más. Porque la palabra de Dios no es lo importante en la iglesia católica digo. Pero el propósito de Dios es instruirnos por medio de esta palabra, enseñarnos, revelarse a nosotros. Hermanos, Dios quiere que crezcamos. Dios quiere que tú y yo vayamos adelante, prosperando, creciendo. He dicho esto alguna vez. Alguna vez he dicho esto. ¿A ti te gustaría tener un hijo
que siempre es un bebé. Con lo precioso que son los bebés, ¿verdad? Ah, qué tierno, no se mueven. Los coges, los pones allí, si no lloran están ahí tranquilos. Luego los coges, les das de comer, los tienes un ratito, lo disfrutas y tal. ¿Eh? ¿Pero te gustaría tenerlo así toda la vida? ¿Hay alguien? ¿Tú quieres tener tu bebé así siempre? No. Quieres que crezca. Aunque luego dices, qué lástima cuando era pequeñín. Sí, eso sí lo vas a decir, es verdad. Eso lo hemos dicho todos. Pero queremos que nuestros hijos crezcan, ¿verdad? ¿Por qué pensamos que Dios no tiene la misma idea con nosotros? Somos bebés, la palabra del Señor nos lo dice. Somos bebés cuando venimos al conocimiento del Señor. Y de bueno, ahora este bebé hay que darle leche y luego más adelante hay que darle carne para que crezca, madure, se fortalezca, ¿verdad? Es por eso que el Señor nos la ha dado, hermanos. Parece que nos conformamos con lo que aprendemos en el mundo, en las experiencias de cada día. Y eso es lo que nos enseña, en vez de la palabra de Dios. No nos interesa tanto lo que ella nos diga. Yo también sé mis cosas, porque yo ya he madurado físicamente, emocionalmente, ya he madurado y tengo muchas experiencias de muchas cosas. No necesito tanto. Ese es nuestro problema. La tercera cosa, hemos dicho que la segunda era que fue dada para nuestro crecimiento. La tercera también nos ha sido dada para nuestra defensa. Para nuestra defensa. El cristiano está en una guerra continua, ¿sí o no? Desde que te levantas hasta que te acuestas y aún por la noche. ¿Verdad? Cada día tenemos que enfrentarnos a batallas a veces nuevas, otras veces son las antiguas, pero siempre batalla. El mundo, el diablo y la carne, nuestros enemigos, siempre están dispuestos, parece que no duermen, ¿verdad? El mundo a veces es el peor, el mundo de los enemigos. Nos enseña, como dice John Bunyan en el Progreso del Peregrino, progreso del peregrino. Si no lo has leído, es un libro clásico que deberías leer. Y si no te gusta tanto leer, que te sugiero y te insisto que lo leas, también tenemos una película que algún día veremos, que se llama El Progreso del Peregrino, muy bien hecha y bastante literal del libro, ¿de acuerdo? Pero esa feria de vanidades que nos presenta el mundo, todo esto es un escaparate, donde puedes, ¿verdad? Y luego llega el diablo y nos dice, con toda su astucia convincente, tómalo, es para ti. No te preocupes de lo que diga la Biblia. Tómalo, cógelo. Muchas veces culpamos al diablo también de nuestras propias concupiscencias. Es que el diablo me tentó. ¿Te tentó el diablo o te tentó tu concupiscencia? O el diablo y el mundo te dieron la oportunidad, pero salió de ti. Tengamos cuidado de no culpar al diablo cuando es culpa nuestra también. Pero también es cierto que a veces se unen los tres enemigos a la vez. El mundo, el diablo y la carne. Sarx. El mundo nos presenta el pecado, como he dicho, como un escaparate. Ahí lo tienes todo. No tiene cristal. El diablo nos susurra, cógelo, es para ti, para que disfrutes. Está ahí, ¿no ves que no hay cristal? Tú puedes coger lo que tú quieras. Y la carne, por otro lado, deseosa de cogerla. ¿Cómo vencer eso?
¿Cómo podemos hacer para salir de ahí? Los ataques a veces son feroces. Tú lo sabes. Pero Dios nos ha provisto la espada del Espíritu. ¿Qué es? ¿Ah? Su palabra, la palabra de Dios. Mirad a ver, yo lo leo por vosotros, pero si queréis recordarlo o leerlo también, Efesios 6, un pasaje clásico y muy conocido. Efesios 6, 12 a 17. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, acordaos de esa palabra, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Me di cuenta, pensando en esto, y quiero que tú también, si quieres, puedas darte cuenta. Todo eso está hablando de la palabra de Dios. No lo había pensado nunca. La verdad, estoy por el orden que decíamos, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Sí o no? Luego dice, y vestidos con la coraza de justicia. ¿Cuál es esa palabra de justicia con que podemos defendernos? La palabra de Dios. Luego nos dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Cuál es el Evangelio de la paz? Y luego dice, tomad el escudo de la fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué hemos dicho? Tener fe en fe, no. Tener fe en lo que Dios dice, o sea, en su palabra. Cuando hemos dicho el Evangelio de la paz, tendríamos que haber recordado cuando Pablo predicaba, y está escrito, reconciliaos con Dios. Y cuando nos dice ahí en Romanos 5:1, justificados pues por la fe en la palabra de Dios, tenemos paz para con Dios. ¿De dónde adquirimos la paz? De la palabra de Dios. Hemos dicho la salvación. Bien, ¿qué le dijo Pablo a Timoteo? Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. ¿A qué se está refiriendo? A las Sagradas Escrituras. ¿Estamos de acuerdo? Por último, la espada del Espíritu, que no hace falta inventar nada, está explicado ahí, que es la palabra de Dios. Pero entiendo que todo son aspectos diferentes de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la única que nos puede librar de estas batallas. ¿Os acordáis cuando el Señor Jesús fue tentado? Claro que os acordáis. Por supuesto que sí. Pero, ¿con qué respondía él a las tentaciones de Satanás? Con la palabra del Señor. ¿Sí o no? Escrito está. Nada puede derrotar mejor a nuestros enemigos que la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo en otro lugar, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien, ¿qué? Las Escrituras. Ahora, dice que es una espada.
No es el primer sitio ni el único donde dice que la palabra de Dios es una espada. Es una espada. La espada del Espíritu. ¿Y el Espíritu qué es lo que usa? La palabra de Dios. No usa otra cosa. Cuando estás en alguna situación de tentación, la tentación te angustia, te acorrala, el diablo te empuja, tu carne también. Cuando estás en esas situaciones, de la única manera que puedes salir es con la palabra de Dios. No hay otra manera. No te esfuerces, vas a caer. Si te esfuerzas por ti mismo, vas a caer. Que usa bien la espada, hermanos. ¿De qué te serviría tener una espada y no saberla usar? ¿De qué te sirve? ¿Cuánto tardarías con otro que sí la esgrime? ¿Cuánto tardarías en morir? No basta con tener la espada, hay que saberla usar. ¿Cómo aprendemos a usarla? Con la práctica. Con aquellos que nos pueden enseñar. ¿Sí o no? Un profesor de esgrima, un profesor de teología, un maestro de escuela dominical, un pastor maestro, un misionero, alguien que esgrime bien, te puede enseñar, ¿sí o no? Y tú tienes que practicar también, ¿verdad? Las que estudian música, luego llegan a casa, dejan el instrumento y hasta la semana que viene, ¿a que sí? No funciona. Ellos te enseñan, pero tú tienes que practicar. Es lo mismo con la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor, de Dios, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La espada del espíritu que es, hemos leído, la palabra de Dios. La palabra ahí que usaba Pablo cuando dice que usa bien, la palabra es orzotomeo. Ordo, depende de la pronunciación, significa, es una palabra compuesta, significa recto. De ortodoxo, orto significa eso. Y tomno es de donde viene tomeo, que significa cortar, o sea, que corta recto. Como sastre yo sé lo que es. Sé lo que es cortar recto. El otro día estaba una señorita, no me acuerdo dónde ahora mismo, pero estaba cortando una hoja. Sí, cuando fui a comprar tóner ahí en la esquina de mi calle. Estaba cortando una hoja así, y digo, tienes buen pulso, ¿eh? Porque además lo cortaba en el aire, pero lo hacía bastante recto. Digo, yo sé apreciar eso, lo que es cortar recto. ¿Sabes cortar bien las Escrituras? Pablo le decía, tienes que hacerlo. En cuarto lugar, el Señor nos dio las Escrituras para nuestro gozo. ¿Tú crees? ¿Tú crees que nos dio la palabra para nuestro gozo? Hombre, claro que sí, por supuesto. Dice, como leíamos al principio, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Salmo 19:8. Podemos encontrar en ella multitud de bendiciones, de promesas, en las que podemos descansar, confiar, ¿verdad? ¿Dónde es que encontramos consuelo para nuestras almas? ¿Dónde están esas preciosas y grandísimas promesas de las que habla precisamente el hermano Pedro, o sea, Pedro, no el Pedro Torres, el apóstol Pedro? Preciosas y grandísimas promesas. ¿Dónde es que nos muestra nuestra posición en Cristo? En las Escrituras. Somos más que vencedores. Si Dios por nosotros, otra cosa, ¿quién contra nosotros?
¿Quién nos acusará o nos condenará? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Dónde es que aprendemos del amor con que Dios nos ama? En las Escrituras. La palabra de Dios es consuelo en las tribulaciones, ánimo para el decaído, refresco espiritual para el sediento, seguridad para las dudas. Todo eso es la palabra del Señor. Guía para el perdido. El Señor te dice dónde debes ir y cómo puedes ir. Fuego que calienta el alma, alimento para el hambriento. Debemos, hermanos, con esto termino, debemos tomar placer en la palabra de Dios. Que de verdad sea más dulce que la miel y que la que destina del panal. ¿Verdad? Más que el oro y el oro refinado. Hermanos, trabajamos por el oro, ¿eh? ¿Sí o no? ¿Alguien me contradice? ¿Trabajamos por el oro? ¿No? ¿Y amas más la palabra que el oro? ¿Tienes tiempo para ir a trabajar? Por supuesto. Y si no, lo busco, ¿verdad? Tengo que tener tiempo para trabajar, si no, ¿de qué como? Necesito oro. Pero el Señor dice, ¿pero ¿le aprecias la palabra de Dios tanto como el oro? ¿Qué decimos? ¿Qué decimos? Dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. En abundancia. De la abundancia del corazón, nos dice también la Escritura, habla la boca. ¿Cuáles son tus conversaciones preferidas? ¿De qué hablas más? ¿En qué te regocijas más cuando hablas de fútbol? Puede ser que hayan jovencitos y a lo mejor adultos que sepan la alineación del Madrid o del Barça o de todos los que van a jugar y no sepan los libros de la Biblia. Puede ser. Pero ¿cómo puede ser? ¿Es más valiosa que el oro? ¿Es más valiosa que la miel? ¿Y no la conocemos? Y hermanos, no es una burla ni una crítica, es un estímulo. Vamos a ver Nehemías. Nehemías, ¿dónde estaba? ¿En el Antiguo, el Nuevo? ¿Dónde está? Nahum. Nahum, ¿dónde debe estar eso? Nahum. Habacuc. Yo qué sé. ¿Cómo vas a esgrimir la espada si no la conoces? Hermanos, uno de nuestros énfasis en esta iglesia es la enseñanza. Nuestro interés es la enseñanza, porque es necesario que aprendamos más y más y más de la palabra del Señor. Aquí nos viene un buen ayudante que también nos podrá enseñar. Pronto empezaré a darle trabajo. Porque se necesita que aprendamos, hermanos. Necesitamos aprender. Para poder esgrimir la espada hay que saber cómo se coge. Hay que saber cómo lidiar cuando el otro te ataca por aquí y tú le das así o asá, yo no sé. Si te habla un testigo de Jehová, ¿qué le dices? No, yo no creo eso, ¿eh? ¿Tú crees que es suficiente? Demuéstrale por las Escrituras que está equivocado. Demuéstraselo. Si no se convence, no es problema tuyo. Pero preséntale bien el Evangelio. Preséntale bien la palabra del Señor. ¿Cuántos hay que si viene un incrédulo no saben cómo afrontarlo? No saben qué decirle.
¿Es cierto o no? Conozco demasiadas personas, hermanos, queridos, que no han crecido. Yo fui uno de ellos por muchos años. Y me arrepiento de los años que perdí. Años tremendos, años buenos, donde podía haber aprendido mucho más. De manera que debemos darle la importancia que tiene la palabra de Dios para que siga enseñándonos, era el primer punto, para que siga dándonos crecimiento, el segundo punto, para que sea una defensa espiritual, el tercer punto, y el cuarto, para que sigamos viviendo una vida gozosa. Pero todo a través de la palabra de Dios. Quiera el Señor convencernos, hermanos. Si Dios quiere, la semana que viene seguiremos con este asunto de la palabra de Dios. Pero creo que es importante. No solo de pan vivirá el hombre, dice, ¿no? Y nosotros parece que nos conformamos con vivir del pan. Buscad primeramente el reino de Dios, su justicia. ¿Cómo se busca? Aquí lo tienes. Y las demás cosas, yo os las doy. ¿Qué comeré, qué beberé, qué vestiré? No te preocupes, yo os la proveo. Pero buscad primero, que lo primero en vuestra vida sea el reino de Dios. Hermanos, no es el primero en muchos casos. Es un asunto de tantos que tenemos. Pero no es el primer asunto en nuestra vida. Quiera el Señor bendecirnos, hermanos. Que nos ayude, y me incluyo, que nos ayude. Si quieres encontrar la verdad, aquí la tienes. Si quieres crecer en la verdad, aquí está. Que el Señor nos bendiga.